tardes a todos. Yo trabajo como jefe de prensa de la facultad desde 2008 y en parte estoy en la facultad por Matías, así que miren si lo conoceré. Matías era presidente del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios. Yo después fui secretario de él, fui vicepresidente, trabajamos juntos mucho tiempo y en 2006 Matías nos propuso hacer una carrera de periodismo agropecuario. Una carrera que se convirtió en bastante menos que eso, un curso de 12 meses que se hizo en la Facultad de Agronomía. Lo trabajamos juntos, después con Karina Álvarez, también docente de acá, con Roberto Fernández, que está por acá hasta recién. Y bueno, hoy es un curso que hace muy poquito se siguió dictando y fueron varias camadas de periodistas que surgieron de ahí. Al año siguiente yo empecé a trabajar en la facultad y en parte fue gracias a Matías por ese trabajo. Matías es periodista de investigación, cubre el sector agropecuario desde hace ya ¿cuánto tiempo? 20 años. Hizo investigaciones bastante reconocidas, la última quizás, o la última que yo conozco, es un libro que tuvo bastantes ventas. Sí. Fue exitoso, se puede decir, fue un bestseller. Bueno, un libro sobre Echegaray, en donde él contaba el paso, la historia de este funcionario y lo que dejó en el campo en los últimos años. Matías además, bueno, fue presidente del Círculo Argentino de Periodistas durante muchos años, periodista de Clarín y hoy sigue trabajando no desde el suplemento agropecuario, sino desde las páginas centrales del diario, desde la sección de El País. Yo te quería invitar, Matías, a empezar a charlar desde el momento en que iniciamos capacitar este curso de formación en periodismo agropecuario, porque me acuerdo que en ese momento, cuando diseñamos el curso y cuando hicimos un video introductorio de una de las clases, hablábamos de qué era el periodismo agropecuario en ese momento. Era un periodismo previo a la 125, que era pum para arriba con el sector agropecuario, casi un vocero de las nuevas tecnologías que se iban saliendo al mercado, y en las que siempre parecía que el sector crecía. Y habían cuestiones que por los periodistas no eran tan tocadas como las cuestiones sociales. Eso es lo que decíamos en ese video introductorio, que era la materia de ética periodística. De esa parte ahora pasó mucho, ¿no? Porque era un país distinto, por lo menos en el vínculo con el sector agropecuario. Hablábamos de 2006-2007. Yo creo que sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo creo que sí, que era no sé si era un país distinto, era un país con otro horizonte. Hay que acordarse que en 2005, por ejemplo, Argentina batía récord de exportación de carnes. Y yo no ubico tanto el quiebre del horizonte, de las perspectivas que tenía el sector agropecuario en 2008, como hacen muchos con el tema de las retenciones móviles, sino que lo ubico claramente el 11 de marzo de 2006, que es el día que Néstor Kirchner decide compulsivamente cerrar las exportaciones de carne, rompiendo una tradición económica, cultural y social e industrial muy fuerte de la Argentina. De hecho, la industria argentina, la primera industria argentina, tiene que ver con las vacas, es la del cuero, la de la salazón. La segunda industria tiene que ver, o la tercera será, con la lana, y la tercera será la de la carne vacuna, la industria frigorífica. O sea que toda la estructura industrial de la Argentina fue creciendo en base al negocio de la carne. Y entonces, ¿por qué la ruptura? Porque era una medida muy violenta, tomada a contramano de la tradición y tomada a contramano de lo que aconsejaban los técnicos. Y entonces me parece que en ese momento hay un momento de quiebre para el sector agropecuario, que se profundiza después con las retenciones móviles y la disputa aquella, pero es el origen muy claro, y el quiebre está dado en que la política asume actitudes en contra de la tradición histórica y en contra de también, y básicamente, de la razonabilidad técnica. Y a partir de perder ese eje, me parece que en realidad desde ese punto a esta parte ha sido todo conflicto, y ver cómo desenredamos un poco esa lógica de confrontación, que hasta aún hoy, digo, más atenuada, perdura y como que marca las situaciones. Yo no sé si cambió tanto el periodismo, creo que cambió la posición del periodismo agropecuario y la percepción que podía haber sobre el periodismo agropecuario. Que es cierto, digamos, que nosotros cuando lanzábamos ese curso decíamos hay que preparar y capacitar o darles con nuevos ingredientes a los periodistas agropecuarios, partíamos de un diagnóstico muy triste quizás, que era concebir al periodista agropecuario como un
ser sin capacidad de crítica hacia el propio sector sobre el cual comunicaba, que es uno de los principales vicios no solo de los periodistas agropecuarios, de todos los periodistas en sí, digamos, involucrarse tanto en la información que pasás a ser casi un vocero del sector sobre el cual informás, o perdés la capacidad de criticarlo. Y es cierto que ese periodismo agropecuario tan complaciente con el sector sobre el cual comunicaba, y no me estoy refiriendo solamente a las entidades rurales y de los productores, las gremiales. Básicamente había como dos ramas del periodismo agropecuario hasta ese momento, que era uno más volcado o más dependiente financieramente de los medios, de las entidades, de las gremiales agropecuarias, y otro que nace en los 90 con mucha más fuerza, muy dependiente de las empresas proveedoras de insumos. También, yo te pongo un paréntesis ahí, también un periodismo que venía más de ingenieros agrónomos haciendo periodistas y periodistas que se empezaron a sumar. Yo creo que a partir de 2004, cuando me sumé yo, empezaron a haber también un montón de periodistas, ¿no? Bueno, yo creo que hay un primer hecho disruptivo, que es la crisis de 2001. La Argentina, en una profunda crisis política, básicamente, económica, como contrapeso de esa crisis política, y de golpe la crisis brutal que vuelve a provocar que los argentinos miren hacia su economía real. Porque en los 90, cuando escribíamos y cuando la lógica de los medios de comunicación era bastante perversa. Y tenía que ver con la lógica de la economía en general. Es innegable que en los 90 hubo un retroceso formidable de los sectores productivos respecto de sectores de servicios y sectores financieros, empresas privatizadas, que venían a comunicar con una lógica de éxito. Y esto era muy frecuente. Y yo creo que fue es una de las grandes taras del periodismo agropecuario todavía. Se comunicaba desde el éxito porque las privatizadas querían decir que toda la privatización había sido exitosa. El sector financiero era la panacea de los negocios, las inversiones, los capitales que entraban y salían del país. Y había un fuerte retroceso de los sectores agropecuarios y de los sectores industriales. La cantidad de industria que cierran en los 90 y la crisis de 2001 en realidad expresa que la economía real, digamos, que toda esa burbuja financiera, las .com, a finales de los 90 que se vendían a $1.000 millones, todo, explota y queda la Argentina desnuda en pelota, sin políticos capaces de afrontar la discusión sobre el país que quería, porque a ver, lo que se discutía, ¿por qué cae de la Rúa? De la Rúa cae porque no es capaz de tomar la decisión de devaluar. Es el político que no logra asumir el diagnóstico sobre la realidad que tiene y no instrumenta, entonces dura con el verso de la convertibilidad, todo lo que dura y aguanta y perdura, a ver cuánto duramos. Y en realidad entonces es el perfil de político que está ahí para perdurar y no para tomar definiciones que alteren el rumbo de los acontecimientos. Todos sabían a esa altura de la historia que la convertibilidad era una pésima política económica, que estaba destruyendo los sectores productivos, que estaba provocando incontables consecuencias sociales, y la clase política, en vez de discutir cómo resolver ese tema, y podía ser devaluando, que es la solución brusca de la crisis, o podía ser con soluciones programáticas en otro sentido, que tiendan a recuperar o a equilibrar la cancha entre sectores financieros, entre deuda social y sectores productivos. Bueno, de la Rúa es el paradigma de tipo que no decide, que no enfrenta la realidad y que intenta perdurar discutiendo otras cosas. Discutiendo, por ejemplo, colateralmente lo que fue la famosa ley Banelco y los sobornos en el Senado, la reforma laboral. Cómo, resolver tangencialmente la crisis. No hay que discutir sobre economía real, sino discutir cómo reducir las cargas patronales de los salarios de los laburantes para que no sea tan grave la situación. Es una política de parches. Y finalmente, bueno, ahí en los 90, ante este auge economicista, financiero, de servicios, todo, el periodismo agropecuario tenía muy poco espacio en los medios, muy poca consideración en las redacciones, en las radios, todavía hoy la sigue teniendo. Pero a partir de 2002, yo recuerdo bien, a mí me convocan desde la sección central del diario porque lo que se estaba produciendo era un vuelco fenomenal que se tradujo
en lo que vivimos todos a partir de 2003, 2002, 2003, que fue la reactivación de la economía argentina, empezando por el sector agropecuario, por los sectores productivos. Y entonces la consideración del periodista agropecuario en términos, había que buscar gente que supiera hablar de economía real, o sea, estaban los Bonelli, estaba lleno de todos esos periodistas que te contaban los balances de la bolsa de comercio y qué fabulosos que eran hasta ese momento, las privatizaciones, cómo se vendió YPF, cómo los bancos españoles desembarcaron en el país, todo, pero no había nadie que supiera que la bolsa de cereales movía mucha más plata que la bolsa de comercio de Buenos Aires. Y cotidianamente todavía lo sigue haciendo. Entonces, cargamos con este prejuicio. No digo que este prejuicio haya mejorado, pero claramente lo que sucedió es una reivindicación del periodista que sabía sobre los sectores productivos que habían renacido como el ave fénix de las cenizas. Entonces, eso 2003-2004, ahí empieza a haber periodistas de oficio, periodistas, no tanto ingeniero agrónomo devenido a periodista, comunicador, sino periodistas interesándose en el agro. Y es la camada de Juan. Y la camada de varios otros, qué sé yo, Paula López en El Cronista, Julieta Camandone en ámbito financiero, Alejandra Groba, Roderick McLean, Fernando Bertelo en La Nación, Cristian Mira en La Nación, son todos, en general, gente que viene del palo periodístico y se interesa por el sector agropecuario, porque el sector agropecuario cobra otra significación en la vida cotidiana de los argentinos. Las primeras notas que se escribían en ese momento sobre la reactivación de la industria automotriz siempre decían lo mismo, se producen más autos, pero porque se venden más camionetas, y quien estaba comprando camionetas era el sector agropecuario, claramente. Y entonces, en ese redibujo violento del país que teníamos los argentinos a partir de la crisis, hay una serie de profesionales que cobran algo más de dimensión, aunque no se resuelve el asunto, porque ¿qué sucedió? Bueno, Bonelli aprendió un poquito más y se recuperaron rápido. Pero lo que quiero decir que en 2005, cuando nosotros, 2006, cuando empezamos a discutir esto, de capacitar a los periodistas, teníamos que había una cierta profesionalización del periodismo agropecuario, pero a la vez había todavía en convivencia con periodistas muy defensores del gremialismo agropecuario, rural, muy dependiente, muy de ponerse la camiseta en el sector. Un poco más voceros que periodistas. Más voceros que periodistas. Muy poco críticos. Y había otros periodistas que quizás eran los agrónomos devenidos a periodistas, más encerrados en los suplementos agropecuarios, en las revistas tipo Chacra, Supercampo, que en realidad escribían mucho más permeablemente a los intereses económicos, no tanto los intereses económicos de los productores, sino de la cadena agroindustrial en sí, digamos, los vendedores de insumos. A mí cuando me vinieron a proponer que viniera a hablar me entusiasmó porque y me dijeron qué título le ponemos, la importancia de comunicar, y yo dije no le pongamos la importancia de comunicar, pongámosle la necesidad de comunicar. Y sobre esto quería hablar un poquito hoy, porque tiene que ver con esta línea, digamos, de preparar periodistas del lado del periodismo, digamos, profesionalizar cada vez más lo que se hace, conservar el espíritu crítico, ser permanentemente antipático, no ser parte de la familia agropecuaria. Eso es uno de los pocos orgullos que tengo de mi paso por el periodismo agropecuario. Hace 20 años empecé en la agencia Telam, después seguí en Clarín Rural, me peleé con Huergo, me rescataron el suplemento del País y aquí estoy, digo, me comí. La crisis de la aftosa en 2001, la escribimos con Franco Barice, con Daniel Raffo en la agencia Telam, nos decían traidores a la patria, nos decía el secretario de Agricultura, Arturo Berengaray en ese momento. Me comí el cierre de las exportaciones de carne, me comí la crisis de 2008 y todas las cosas que me dijeron después, me comí la pelea contra los medios del Grupo Clarín, entre el gobierno y el Grupo Clarín. Pero si hay algo que a pesar de todo lo que me han dicho, en tantas coberturas sensibles, me pueden haber dicho desde Cipayo, Gorila, Vendepatria, Traidor a la Patria, lo que sea, pero nunca me dijeron prensero del sector, y este es uno de mis grandes, o sea, nunca fui considerado parte de la familia agropecuaria. Esto tiene que ver con esa otra discusión, cómo los periodistas nos acercamos al sector agropecuario como materia de comunicación. Esto es una tarea que tenemos que hacer nosotros,
cotidianamente, no ser complacientes con el sector, ser sumamente críticos y todo lo que tenemos que hacer, y para eso este proyecto que prosperó y durará lo que tenga que durar, pero yo creo que es necesario profesionalizar el periodismo agropecuario, es nuestra tarea. Ahora, la consigna de esta charla era un poco otra, digo, el sector debe comunicar, necesita comunicar, le sirve comunicar. ¿Por qué comunica mal? Digo, si estamos planteando un panel de esto es porque pensamos que comunica mal. Yo soy un periodista, digamos, yo agarro en todo caso la gacetilla que me envía el sector, la tomo lo que me interesa a mí o lo que creo que es hecho noticiable y lo convierto en noticia. Esto es un oficio. Ahora, no tomo yo la decisión de comunicar desde el sector, yo no soy el que hace la gacetilla. Y entonces lo que me parece que tenemos que discutir acá, y que en función de que todos son estudiantes y van a ser futuros agrónomos, veterinarios, gente vinculada con el sector agropecuario desde el lado profesional, es si es necesario comunicar, si hay errores en la comunicación. Como nosotros empezamos la charla asumiendo los errores del propio periodismo, el periodismo prensero, el periodismo de insumos, el periodismo muy encerrado en la defensa corporativa del sector, y podemos hablar de esto, me parece también tengo cierta autoridad para criticar al sector, y esto me parece que es lo más rico de esto. ¿Y por qué cambié la palabra, la palabra que era el sector debe comunicar por necesita comunicar? Y porque yo me imagino a cualquiera de ustedes dentro de 5 o 6 años trabajando, haciendo sus primeros trabajos en una estancia en, qué sé yo, en el sur de San Luis. Lejos, aislados. Apostando a, qué sé yo, a la cría de vacunos, un sistema más o menos intensivo, el engorde, ahí, bueno, con técnicas nuevas, tecnologías que probaron en la facultad, que más o menos les gustaron, que están ensayando, alguna pastura rara. Y viene el tarambana de Néstor Kirchner, que le cierra las exportaciones de carne, cuando ustedes estaban haciendo novillo gordo. Por eso puse necesitar. Porque el sector necesita imperiosamente empezar a comunicar de otra manera lo que hace, lo que necesita, lo que siente, lo que piensa. Porque si no, está a merced de cualquier tarambana que venga y cambie la regla de juego del día para otro. Porque cualquier sector productivo necesita estabilidad, políticas de Estado, previsibles. Y estamos en la Argentina de los últimos años, como teníamos al tarambana de la Rúa, que no era capaz de afrontar y de asumir la discusión real ante un país que se le desintegraba, estamos a merced de una manga de tarambanas. Y esto creo que es lo que cambió de 2005 a 2006, ese quiebre del cierre. Por eso yo le asigno tanta importancia al cierre compulsivo de la exportación de carne. Ese día estábamos en la Expo Agro, todos los periodistas agropecuarios estábamos en la Expo Agro, que no sé si era Expo Agro, Expo Chacra, no sé cómo se llamaba, Feriagro. Pero estábamos todos ahí y estaba Miguel Campos, que era secretario de Agricultura, y Felisa Micheli, que era ministra de Economía. Por supuesto, ante los rumores de que iban a cerrar las exportaciones de carne, nosotros todos le preguntamos al ministro de Economía y al secretario de Agricultura. Y dijeron, no, a lo sumo vamos a algún corte, quizás algún tipo de animal o algún tipo de corte, el lomo, cualquier técnico decía, lo que hay que hacer es prohibir en todo caso las exportaciones o mover las retenciones de los cortes que vos querés que queden en el mercado interno y dejar salir los lomos más baratos y hacer un esquema tipo el de Uruguay hoy. Y esto es lo que decían los subfuncionarios, off the record, ¿eh? Y me acuerdo que Felisa Micheli tomó el helicóptero y al ratito, había estado 2 horas diciendo, hace 2 horas antes diciendo esto de nosotros, y al ratito está en casa de gobierno diciendo el presidente cerró las exportaciones por completo. Y esto te marca a las claras que lo que está sucediendo en la Argentina desde hace un tiempo es que hay intereses que se superponen a otros, de mal modo. Porque Kirchner privilegió en ese momento un interés político de muy corto plazo
su posicionamiento, su necesidad de mandar, su necesidad de enviar señales a un sector que le discutía algunas cosas, pero no tanto. Lo más que se discutía hasta ese momento era si era bueno el peso mínimo en faena o no. Las retenciones, por supuesto, se discutían, pero estábamos en retenciones razonables, todavía el 25%. Los que estaban discutiendo retenciones hasta ese momento eran los dogmáticos, los liberales dogmáticos de la rural, pero el sector digería perfectamente una retención que en ese momento no, era del 20% para todos los granos. Y entonces quedó como claro que en realidad esta decisión que tomó un tipo en función de intereses de muy corto plazo condicionaba y violentaba de manera brutal el trabajo de un montón de gente como ustedes que estaban en el sector agropecuario, con planteos que necesitaban tiempo, que necesitaban inversión, que necesitaban constancia, que necesitaban tecnología. Y esto, yo me imaginaba la decisión en esos términos, se veía gente, productores, qué sé yo, que habían estado haciendo un esquema de engorde en Punta Indio. Me acuerdo de un caso de Punta Indio, el tipo muy constante, esos tipos luchadores que hacía el cargo, pero decía, pero ahora ¿dónde redirecciono yo estos novillos? Y tenía razón, y no había manera de discutirle. Y por supuesto que esa decisión después provocó un montón de otras decisiones en la misma dirección. Pero lo que significó claramente lo que sucedió ahí es que se impuso una lógica de corto plazo, desinteresada de los problemas profundos, por sobre una lógica de largo plazo. Y la sucesión de anuncios que estamos viendo, muchos anuncios, ganancias, el impuesto a las ganancias ahora, como reacción frente a la crítica mediática, la discusión por la ley de medios, si tantos medios, si hay que destrozar al Grupo Clarín para construir un monopolio de medios diferente, vinculado y financiado por el Estado. Todas esas lógicas que estamos viendo responden a una misma necesidad, dar señales de efecto, porque la política se ha convertido en eso, señales de efecto. La política se está discutiendo en los medios. ¿Por qué tanto interés de la presidenta por destruir al Grupo Clarín? Es cierto que el Grupo Clarín es una piedra en el zapato de cualquier gobierno y yo estoy de acuerdo con limitar un montón de negocios que tiene. Yo no permitiría, si me corren por izquierda, no permitiría que tuviera cable y tuviera diario al mismo tiempo. Yo, si hubiera sido Kirchner, no le hubiera prorrogado 30 años la licencia Canal 13. Kirchner lo hizo. Pero tiene que ver con esa lógica. Hasta 2007, 2008, Clarín fue funcionario del gobierno kirchnerista. Y en cuanto Clarín deja de ser funcionario del gobierno kirchnerista, por cambio de humor social, porque para la línea editorial Clarín lo de las retenciones móviles fue mucho, lo del cierre de la exportación de carne fue mucho, la destrucción del INDEC era intragable. En realidad, ¿cuánto hay de que Clarín cambió de bando o el gobierno empezó a hacer cagada tras cagada y no había modo en la línea editorial de Clarín de justificarlo? Esto es una discusión profundísima. Pero en definitiva lo que muestra es que la lógica del gobierno respecto de discutir política es pensando en los medios. La compra compulsiva a través de la publicidad oficial, a través de lo que sea, de una cadena de medios prooficiales, la construcción de la inversión en publicidad, la absorción de Fútbol para Todos como mecanismo de propaganda, son todas señales que muestran que en buena medida aquí en Argentina estamos viviendo un proceso de exageración de lo que sucede en todo el mundo, que es que la política se está mediatizando mucho. ¿Y por qué se mediatiza la política? Porque en realidad se construyen humores sociales de apoyo o desaprobación de un proyecto político a partir de golpes de efecto, de mensajes cada vez menos propagandísticos y cada vez menos más espectaculares. Entonces, digo, ganancias de ser una cosa intocable pasa a ser un gran gesto de, ganancias, todo el mundo sabe que está mal que un salario de 8.000 pesos pague impuestos. Sin embargo, ahora parece ser que le debemos, y que va a figurar en nuestro recibo, que le debemos un favor a la presidenta. Bueno, estos son mensajes políticos. Y el territorio de la política ha dejado hace mucho tiempo de ser los barrios, los territorios. Afortunadamente veo que acá en las universidades se conserva esto de entregar volantes, pero en general
esto de hacer política territorialmente ha perdido mucho espacio respecto de hacer política mediáticamente. Este es un diagnóstico de época, no es un problema argentino. Lo que sí es un problema argentino es que los medios sirvan a los fines de la mala política o a los fines de la buena política. Que la única discusión política que transcurre por los medios sea la destrucción de adversarios políticos, ganar una elección. No está mal que la política, que haya debate político en los medios, no quiero decir esto. Quiero decir que no puede ser tu único debate político la permanencia y utilizar los medios como herramienta para la supervivencia en el poder al cual llegaste utilizando medios. No, quiero decir que no sirve un debate político en los medios si no tiene contenido político. Y me parece que lo que estamos viviendo en la Argentina es un vacío profundo de la discusión política. ¿Y por qué el campo necesita comunicar? El campo necesita comunicar porque está a merced cotidianamente de estos políticos que hacen política mediática. Que hoy pueden ser esto, hoy pueden ser los kirchneristas, que justificaron hasta el hartazgo medidas que todos sabemos que son antiproductivas al mango, como los ROE, como el cierre de las exportaciones de carne. Cualquier técnico, salvo que esté comprado por el kirchnerismo, sabe que la política agropecuaria es horrorosa, por izquierda, por derecha, por el medio, por la, porque desalienta la producción y desalienta la producción porque quita horizontes, porque deja todos los poderes en manos de un solo individuo, porque no ofrece certezas, porque cualquier proyecto productivo requiere certezas, sea soja, sea maíz, sea carne. Y todos sabemos que esa política de permitir que Guillermo Moreno decida la suerte o desgracia de una empresa mediante permiso de exportación, que es una cosa que nadie discute demasiado en la Argentina, ha sido justificado desde los medios como la defensa de la mesa de los argentinos. Justamente, la política berreta está usando los medios para transmitir ideas fuerzas que justifican la desgracia política de un montón de sectores. Y entonces el campo necesita comunicar. Claramente el territorio de disputa de muchos conceptos políticos que alteran cotidianamente nuestro trabajo, nuestra vida, nuestros proyectos productivos, es el territorio mediático. Renunciar a comunicar es renunciar a hacer política. Digamos, para desarticular los controles de Moreno a las exportaciones vienen de 2008. Podemos discutir teóricamente si son buenos, si son malos. Yo les digo, Moreno tiene una computadora en su despacho y ve los ROE todos los días y dice, no, a Cargill lo vamos a cagar hoy. ¿Por qué? Porque le hablaron con Clarín y ese día no les da ROE. La implicancia de eso en la cadena de producción y de logística de Cargill es muchísima. Eso Cargill se lo descuenta seguramente en el precio, ese factor incertidumbre se lo está descontando seguramente a un productor o a un ingeniero agrónomo como ustedes que hizo los cálculos en función de un precio sin tener en cuenta el factor Moreno, para ver las implicancias. Ahora, todo eso durante estos 4 o 5 años fue justificado mediáticamente como la defensa de la mesa de los argentinos. Y desde el sector recién ahora empiezan a surgir respuestas, recién ahora que ese proceso cae en desgracia, empiezan a surgir respuestas en el terreno mediático. Lo que hace CRA, por ejemplo, con del campo a la mesa, mostrando la diferencia de precio entre el precio del productor y el precio del consumidor y la brecha, que es un ejercicio comunicacional interesante, pero que tiene apenas un año, es una respuesta mediática a un discurso mediático. Es una respuesta política en el terreno de lo mediático. Y está bien, y es lo que hay que hacer, pero llega tarde. Lo que quiero decir es que como profesionales de la agroindustria hay que comunicar, no renieguen nunca a comunicar, y se los digo muy enfáticamente, porque el sector hasta ahora creía tener la vaca atada y entonces no comunicaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un sector de bienes transables, donde siempre se vende, donde no es necesario tanto el marketing como en otros sectores de servicios o financieros. Total, lo que produce uno lo vuelca a un mercado, y en el caso argentino es peor todavía porque es un mercado de commodities, no hay tanto specialty, no hay tanto valor agregado, con lo cual la soja siempre se va a colocar y algún margen va a haber. Y entonces, ¿para qué vamos a comunicar? Y además está la lógica de las 5 grandes, que fue siempre la misma. Cargill, Dreyfus, ABCD, creo que no.
Las 5 grandes que tienen, hay un libro extraordinario que los traficantes de grano, que si pueden, léanlos, de un periodista norteamericano que cuenta esta lógica de los tipos que manejaron en silencio el comercio durante 400 años. Pero esa lógica de no comunicar, de no exponer, de no contar el sector al resto de la sociedad, en realidad fracasa cuando delante tenés políticos que piensan solamente en su propio interés político, que dejan de pensar en el interés de las mayorías o en el interés social y cómo integran los distintos intereses, incluyendo el agropecuario. Cuando tenés políticos tan imbéciles que son capaces de cerrar las exportaciones de carne. Porque esto que parece un reduccionismo, para mí es muy profundo. Para mí es de una idiotez soberana lo que hace Moreno. Para mí, yo lo digo en la televisión y todo el mundo dice, che, no, pero no te está haciendo de mambo. Yo digo que Moreno es un pelotudo. ¿Por qué? Pero lo puedo sostener. Porque un tipo que es capaz de que se le mueran 10 millones de vacas y no cambia la receta de su política, es un pelotudo. Y te quedaste corto. No es malo, no es un mal tipo. Ya empieza a entrar a otra categoría, no es un tipo interesado. Ya entra, digo, ¿cómo concebís que nadie pueda tener ni siquiera el remordimiento de lo que sucedió con la ganadería argentina? Y no lo tienen. ¿Por qué? Porque son tipos que piensan en su propia lógica. No integran, no hacen el mínimo esfuerzo de entender qué le pasó al ganadero pampeano. Ni el mínimo interés. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo un tipo puede, manejarse con esa lógica de no pensar qué le pasa, que sus políticas, sus decisiones influyen tanto de tal o cual modo en el que tiene enfrente? Bueno, básicamente pues es un pelotudo a esta altura, es un autista. Y esto que parece, agresivo no lo es un diagnóstico de época, es lo que intento hacer. Estamos en manos de pelotudos, pero no pelotudos porque no sean vivos, son vivísimos. Pelotudos porque son insensibles, porque han perdido la capacidad de pensar el mundo en función del otro y no en función de uno. Pelotudos porque son de armas tomar en tanto hacer cagadas, no porque no me asustan que tomen armas, la Montonero, no, me asustan las pelotudeces que hacen. Porque las pelotudeces quiebran vidas, quiebran proyectos productivos. Y quizás a un agrónomo de un campo, un administrador de un campo no le pegue tanto, pero a un peón de campo sí le pega mucho las pelotudeces que se hacen en la ciudad de Buenos Aires, cuando tiene que emigrar al pueblo, a la ciudad más grande, o cuando en los últimos 15, 20 años se siguen agrandando los cordones de pobreza en las ciudades más grandes del interior. Sí le pega mucho. Cuando el destierro, el éxodo rural, sí pega, son cosas que pegan. Ustedes capaz que consiguen el laburo en otro campo más acomodado, pero hay gente que no vuelve. Y entonces, por eso es necesario que el campo asuma de una buena vez, rompa con esa tara histórica de encerrarse hacia adentro, decir, no, yo sé producir, no me rompan, y se dedica a comunicar. Porque la política se está discutiendo del terreno mediático, en muy buena medida. Es una política de conceptos, donde el que impone el concepto, capaz que gana las elecciones, e impone las políticas. Por algo este giro de una semana para la otra, la presidenta se convirtió de mala a buena. De soberbia a humilde, no porque cambie, no porque sea tan ecléctica, ni porque tenga problema de personalidad, porque miden permanentemente la reacción de la gente frente a determinadas posiciones o actuaciones. Y esto es así. Hay gente que decidió hacer política de este modo. Hay sectores que no pueden hacer política de este modo, que quieren recuperar la política en función de los demás, que quieren intentar conciliar intereses más que imponer intereses. El sector agropecuario necesita conciliar intereses, pero de manera urgente con el resto de la sociedad. Esto de cuando hablamos de modelo de país y si vamos a ser una nación integrada y si vamos a ser federal, implica necesariamente eso, que el sector productivo que está diseminado y estructura toda la geografía nacional, concilia intereses con otros sectores. Entre ellos la política, entre ellos la administración. Ahora, ¿de qué manera comunicar? Y me parece que tiene que ver con la discusión de entrada. ¿Qué tipo de periodismo quiere el sector agropecuario? ¿El periodismo domesticado, dócil, que repite como loro lo que dicen los dirigentes rurales?
un periodismo que entienda la necesidad de este tipo de acuerdos? Porque una vez que uno define que quiere comunicar y que quiere discutir política, lo que debe definir es qué quiere decir. Y ahí yo creo que el sector agropecuario tiene un segundo gran problema que resolver, que es, primero, ¿a quién le habla y qué dice? Y a quién le habla tiene que ver mucho porque el sector agropecuario no es cierto que no comunica bien, comunica muy bien, pero al interior del propio sector. Y esto lo vemos, esto lo hablábamos siempre con Juan. Digo, tengo que redondear, bueno, ahí va. El sector comunica muy bien hacia el interior del propio sector, quiere decir que la comunicación hacia los productores funciona como relojito. Si Nidera saca una nueva semilla, los productores se enteran inmediatamente. Ahora, de la importancia de esa semilla para el resto de la población no se entera nadie. Comunicando hacia afuera, el sector es un desastre. Digo, justamente el pacto, la necesidad del sector es establecer acuerdos de largo plazo con el resto de la sociedad. Y entonces esta comunicación tan aceitada hacia el interior del sector no sirve hacia afuera. Entonces, hacia afuera hay que hablar. Y tercera cosa que quería decir era, ¿qué se dice? Y ahí los discursos hacen agua. Hacen agua mucho porque en realidad siempre hay una pátina en el discurso sectorial sobre la importancia superlativa del sector y que exportamos un 56%, que uno de cada tres... tratando de decir, bueno, acá llego yo que soy la patria y si no hablas conmigo te estás perdiendo lo mejor. Y en realidad tampoco esto es tan así. Por supuesto que la Argentina no puede prescindir del sector agropecuario, pero sí puede ignorarlo y está demostrando estos últimos 6 años de historia que ignorando el sector agropecuario, la ciudad de Buenos Aires sigue tranquilamente comiendo, la gente sigue produciendo, las vacas, digo, el sujeto productivo no le importa a nadie, lo que importa es que la comida llegue. Lo que hay que hacer es cambiar el discurso, modificar el discurso no hacia el tono, no, sacándole esa pátina de pasado, de cuán importantes somos, cuán importantes fuimos, cómo la patria se constituyó a partir de nosotros mismos, para establecer, me parece a mí, un discurso de posibilidad y futuro, que tiene que ver con el modelo de una Argentina que soñamos todos, mucho más integrada, no una Argentina boba que piense en función de tener 18 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires, que deciden las elecciones y definen el futuro de todos nosotros, una Argentina más federal, más integrada, y sobre todo con más posibilidad de futuro. Esta idea virgen, todavía un poco incipiente, de transmitir que el sector puede ser generador de nuevos empleos, de nuevas posibilidades, de nueva tecnología, de nuevos desarrollos territoriales diferentes, de una Argentina mucho más integrada y mucho más, menos desierta en algunas zonas. Me parece que es la beta a explorar para comunicar mejor. Proponerle al habitante urbano que está preso y es víctima de la política berreta, tanto como son los ingenieros agrónomos, tanto como son los productores agropecuarios, una nueva alianza en términos de posibilidad. Digo, que hay que construir un país que sirva para todos, en el cual no puede estar ausente. Y digo, esto es distinto a decir, en el cual no es imprescindible, no puede estar ausente el sector agropecuario. Cambiar este tono me parece clave para construir discursos de consenso, que sobrevivan a los políticos berretas que me parece que nos van a acompañar varios años. Un discurso de consenso que condicione a los políticos berretas. Esto es lo que hay que construir. Si los políticos berretas que tenían la función de proponernos a nosotros discursos no lo hacen, porque no es funcional sus intereses de corto plazo, nosotros tenemos que hacer política en ese sentido, recomponer la idea de posibilidad de país integrado, más justo y más equilibrado sobre todo. Gracias. ¿Minutos? ¿Cuánto más o menos? Tengo varias preguntas, Matías, así que vamos a tratar de ser concisos con la... Hay varias que fueron bastante abarcadas por vos y tienen que ver... Quiere que explique lo de pelotudo. Algunas tienen que ver del ejercicio del periodismo mismo y otras desde el sector y el país.
A ver, como estadista, ya te preguntan, ¿qué va a pasar? Acá preguntan, ¿qué rol pueden cumplir los ingenieros agrónomos a la hora de difundir desde el sector agropecuario para el resto de la sociedad no vinculada, que ella conozca la importancia del sector? Algo contaste, ¿no? Pero hablabas también de los que hacemos las gacetillas de prensa que enviamos a los periodistas. ¿Cuál es el rol acá de los agrónomos, ¿no? Ya no de los comunicadores que estamos en el medio? Bueno, el mejor comunicador del sector salió de esta universidad y es ingeniero agrónomo. Se llama Gustavo Grobopatel. Que si le sacamos el tono, lo que representa, digamos, el pool de siembra y todo, lo desnudamos de sus intereses, fíjense y agarren como ejercicio analizar los discursos de Grobo. Y entonces van a ver que siempre él justamente hace este ejercicio de hablar a futuro y hablar integrando gente. Siempre va integrando. Capaz que es un negocio de pool, dice, vengan todos, hacemos agricultura de redes, vengan, y después te explotan en los globos. Pero el discurso como discurso es intachable en términos de proponer cosas, de proponer transformar cosas como sociedad, con un discurso comprometido. Y miren si un ingeniero agrónomo no puede aportar. Lo que sí hay que abandonar, me parece a mí, esa lógica que se ha impuesto en los 90, que condiciona mucho los discursos de muchos agrónomos, que es el sumum para un ingeniero agrónomo es salir, como para una vedette salir en la revista Gente, para un ingeniero agrónomo es salir en el supercampo, ¿no? Mostrando que tiene el rendimiento más alto y el planteo más lindo. Digo, esa especie de vedetismo también no ayuda mucho, no puede ser ese lo que queremos comunicar. Me parece que hay que comunicar cuestiones más que impliquen el colectivo. Iba a hacerte otra pregunta, me mandaron varias, pero arranco por la última. Recién hablábamos del rol de los ingenieros agrónomos y acá te preguntan qué opinás del discurso de Echeverre en la sociedad, en la última exposición rural. A mí me costó escribir la nota sobre ese discurso, porque como pieza oratoria era muy cerrada, muy contundente, no decepcionó. Yo pensé que iba a ser muy tibio respecto a lo que había sido Hugo Luis Violcati, y no, fue peor. Pero me parece que es un discurso de barricada para esta época, está bien, ya no hay posibilidad de acercar posiciones, entonces vos tenés que pelear. A la rural la colocaron en el territorio del enemigo. Yo creo que es una posición donde la rural históricamente se siente incómoda, porque siempre está en otro rol, en el de aliado, en los conciábulos, en las negociaciones. Pero bueno, la colocaron, la demonizaron, todos sabemos que no es tan buena ni tan mala como dicen, ni tan buena como ellos creen que son, pero me imagino que cuando vuelva a la normalidad vamos a tener esos discursos largos y aburridos, donde mencionaban a las ovejitas, las vaquitas. Si hoy la política se realiza desde los medios y los periodistas que la comunican no son títeres entonces de los políticos que escriben lo que los políticos buscan mostrar, a veces sí, ¿no? A mí me encanta hacer periodismo agropecuario porque no hago periodismo político. Yo no me imagino haciendo un periodismo político porque veo que bailan al ritmo de la política, ¿no? Los periodistas de política, digo. Y no tienen, salvo muy pocas excepciones, están contando una historia que me parece que no es trascendente para nada, que discuten, finalmente trasciende. O sea, quien gana las elecciones va a definir un montón de cosas para todos nosotros. Pero quiero decir, sí, la mayoría de los periodistas de política son títeres de los políticos y del circo político, del montaje de esto cortoplacista, y no estamos discutiendo la Argentina de fondo, digo. Hay muy pocos políticos que pueden ser considerados una excepción a eso. Acá preguntan, ¿qué opinás de la división que se está formando entre el gobierno en cuanto a formar parte o no, la constante búsqueda de la confrontación, y qué pensás que se puede hacer frente a esto desde el periodismo? Resistir. A ver, yo tengo una lectura sobre esto. El gobierno no se pelea con los periodistas casualmente, y no es este gobierno, hay como toda una lógica, una matriz a nivel mundial de cuestionamiento hacia la prensa. Tiene que ver con la propia decadencia de la política. Esta es mi lectura, es muy simplista, pero es la que a mí me funciona y a mí me cierra.
¿Qué quiero decir? Cuando Kirchner era aliado de Menem, estaban los jueces de la servilleta, copaban la justicia. Kirchner aprendió de Menem a copar la justicia. De hecho, la justicia sigue copada y Ollarvide sigue en su lugar. De la servilleta a ser el juez number one de impunidad al sector político. El Congreso, lo hemos visto, digo, ¿cambió algo? Digo, no, el Congreso en general se convierte en una escribanía de las mayorías, discute muy poco. Yo invito a buscar algún proyecto que haya surgido del sector agropecuario, que haya tomado estado parlamentario y haya prosperado, aunque sea necesario o no. No suele suceder esto, digo, porque en realidad no hay debate parlamentario, el Congreso ha resignado su capacidad de legislar, como la justicia había resignado su capacidad de hacer justicia. En este sentido, la prensa, sea monopólica, independiente o lo como sea, es incómoda porque es el único fiscal que le queda al poder político. Y esto no tiene que ver con méritos de la propia prensa, tiene que ver con el retroceso de otros poderes que debieran controlar al Poder Ejecutivo y que han dejado de hacerlo. Y entonces, bueno, por eso me parece que en este terreno conceptual se justifica tanta ofensiva del poder político, y no solo aquí, sino en Ecuador, en Venezuela y en otros países, respecto de la prensa. ¿Por qué tanta gana de convertirse en periodista? Y inventar tu propio relato, justamente porque en realidad lo que te permite el relato es ubicar, esto de confrontar con la prensa te permite ubicar al periodista en el terreno como de opositor, convertir al periodista, que es un profesional, una polea de transmisión de la información, en opositor y descalificar todo lo que el periodista diga. Con lo cual, si el periodista dice algo falso, era falso. Y si dice algo cierto, era falso. Esto yo lo siento profundamente con el tema ONCA. ONCA todo el mundo sabe en este país que se afanaron todo con la ONCA. Y que el que se afanó todo es hoy el titular de la AFIP. Esto lo sabe todo el mundo y lo puedo probar de acá a la China. Me dan una hora más y se los pruebo a todos. Pero la justicia acaba de sobreseer a Ricardo Echegaray. Y como el tema salió de agenda periodística, y como el periodista además fue enjuiciado por el funcionario, yo tengo un juicio, una demanda civil de Echegaray contra mí por haber escrito esa supuesta, complot mediático para afectar su buena imagen y me reclama 1,5 millones de pesos, lo que hizo es descalificar lo que yo decía. Y esta es la lógica que siempre, está todo cortado con la misma tijera, digamos. Entonces me parece una de las cuestiones más graves de esta política berreta que yo describí antes. No quiero que vuelva, esto no implica que no quiero que vuelva la prensa esa que se arroga el derecho de enjuiciar a cualquiera. Quiero que vuelvan los legisladores a legislar y los jueces a juzgar. Voy a hacer trampa porque me dijeron que pongo una más, pero voy a juntar 4 en una. Preguntan, ¿qué opinas del alcance y la repercusión de las manifestaciones rurales en las rutas, plazas o lugares políticos, públicos? Pero la voy a juntar con otra que dice, ¿qué cambio creerías que podría pasar en el gremialismo agropecuario frente a un cambio político? Ya que esto fue una medida gremialista. ¿Y cómo se podría cambiar la imagen de la gente que tiene con respecto al campo, esa imagen vinculada con la 4x4, con la oligarquía, que es un poco la que un sector de la sociedad también vio en esa manifestación, ¿no? Bueno, a ver, el gremialismo agropecuario es todo un tema. Yo creo que la mesa de enlace ganó gran capital después del conflicto, aún cortando rutas, y lo desperdició rápidamente en estos años que siguieron. Tenía la chance de construir de convertirse en soporte, en emisor muy fuerte de discursos, más bien didácticos y educativos al resto de la sociedad del valor del sector agropecuario a partir de su altísima exposición pública, y lo fue desperdiciando. En realidad todavía hoy conserva mucha mejor chance de la que tenía antes, pero siempre les critico el hecho de que hay una asamblea, van los 4 presidentes y mandan 4 comunicados. Y como digo, cada entidad conservó su prensero y nunca hicieron un comunicado juntos. Lo cual implica, y es un sinónimo de habilidad enorme, en realidad, ¿qué vas a comunicar si no tenés un mensaje único?
a mí no me asusta el gremialismo, al contrario, yo creo que hay que reforzar el gremialismo. Yo soy el inventor de las nuevas. Lo que pasa es que no me dan bola. Yo digo, hay que cortar el río Paraná para que te den bola. La hidrovía durante 2 días con las lanchas en San Pedro, a la altura de San Pedro, donde fue la vuelta obligado, y vas a ver si te dan bola y tenés prensa. Yo digo, los tamberos le dije el otro día, se enojaron. Ustedes vayan con una gileta a los supermercados y rompan los sachets de leche. Hagan esto en todos los pueblos y van a ver cómo hacen, cómo consiguen la atención de la prensa. No le temo a la protesta, justamente, porque la protesta en las rutas, en los lugares, tiene que ver con la mediatización de la política. Uno protesta y corta una calle para lograr el acceso a los medios, interesar a los medios, y una vez que accedes a los medios, accedes a la política. Es tristísimo decirlo, porque no debiéramos llegar a este estado de cosas. No me asusta eso. Me parece que el sector debiera ser mucho más original en la manera de protestar, que siempre hay instancias creativas que te permiten hacer eso. No me parece que sea vergonzante. A ver, a los piqueteros cuando en 2012 se cagaban de hambre y tenían que cortar ruta para hacerse sujeto visible de una política que los había olvidado, no les daba vergüenza. Pero el sector es mucho más vergonzante en ese sentido y no sé por qué. Lo que digo es no renegar del gremialismo, al contrario, fortalecerlo. No tanto el gremialismo del productor como estamos acostumbrados, sino un gremialismo nuevo que tiene que ver con la comunidad productiva, quizás excediendo la figura del gremialismo tradicional de las 4 entidades. Hay un montón de maneras de colaborar con la comunidad productiva, esta es una de ellas. Y no tener miedo a hacer papelones, porque en realidad me parece que el sector siempre es muy cómodo, porque no eran los piqueteros 2002. A pesar de todo lo mal que le hicieron, todos los golpes que le dieron, nunca nadie se cagó de hambre en este sector, nadie se murió, no hubo situaciones de vida o muerte. Hubo quizás la pérdida de un potencial enorme. En vez de producir 100 millones, podríamos estar produciendo 140 millones de toneladas. Es el lucro cesante lo que discutimos acá, pero producimos las 100 millones. Y hay mucha más plata en todos estos años en el sector. O sea, es ese gremialismo vergonzante. Total, yo no me muero de hambre. ¿Por qué voy a asumir posiciones extremas? Nadie pide que asuman posiciones extremas. Sí pedimos que dejen de tener vergüenza de asumir la responsabilidad histórica que tienen dentro de esta sociedad. Digo, que es, de alguna manera, la responsabilidad de las clases más acomodadas de las burguesías nacionales, estas que son tan famosas en Brasil. Todo el mundo dice Brasil tiene una clase empresaria, y por eso las políticas son estables. Que dejen de tener vergüenza, digamos, para dedicarse a hacer eso. Esto es lo que se les pide, que sean protagonistas de la historia. Bueno, estamos. Perdona a los que no pudimos involucrar en las preguntas, porque no alcanzó el tiempo. Pero bueno, muchas gracias, Matías, por haber venido. Gracias a ustedes.